Entonces yo quería primero que todo, pues presentar a Carlos en el podcast como empresario de bienes y raíces, pero sobre todo automovilista de nacimiento. Carlos, este podcast es básicamente para informar un poco a los televidentes cuál es su experiencia con las 3 horas de Costa Rica, cómo empezó usted y conversar un poco sobre lo que ha sido las 3 horas de Costa Rica durante estos años. Entonces, me gustaría que comenzáramos con su experiencia de por qué compró usted el Autódromo La Guásima cuando pudo hacerlo. ¿Cuál fue la motivación que tuvo para comprar el Autódromo La Guásima y cuáles eran los planes que usted tenía cuando compró el Autódromo La Guásima? Bueno, eh, primero, eh, buenos días a las personas que nos escuchen. Este, bueno, el tema del automovilismo es como siempre para mí fue un sueño. O sea, yo creo que mm, los niños cuando nacen, eh, lo primero que la gente les pone o les trata de meter en su cabeza es los carritos. Y lo primero que un papá le compra a un hijo es un carrito si puede. En el caso mío, es un caso bastante, digamos, diferente a muchos. Yo me crié en una finca, éramos una familia muy pobre económicamente, muy ricos espiritualmente, pero mi padre, que era un campesino, que en su vida yo me imaginé que él tenía también ese feeling de los autos. Pero como no tenía dinero para comprarnos un carrito ni plástico, ni siquiera hecho de madera, mi padre nos hacía para Navidad un carrito de una madera que se llama guarumo, que es una madera muy suave, que usted la puede manipular con una cuchilla. Y yo no sé por qué mi padre, viviendo allá en una finca, se le ocurrió que para Navidad él hacía esos carritos con una cuchilla y eso era el regalo navideño. Y parece mentira, pero era un regalo en el cual yo nunca lo olvidaré. Era un regalo que yo siempre lo llevo en mi mente. Pasó el tiempo y luego después, yo cuando me di la oportunidad de poder montarme en un auto de carreras, también fue algo que no es normal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, nunca había corrido. Nunca tuve ningún tipo de prácticas ni nada. Simplemente yo soy un poco lanzado. Yo soy muy lanzado. O sea, cuando quiero hacer algo lo hago y soy de tomar riesgos y me arriesgo. Yo siempre le había dado seguimiento a las carreras de la sabana en la época de Roy Valverde y todos los pilotos, este, los Tans y todos los pilotos viejos que ya no que están, pero que no siguieron ese deporte. Bueno, Roy sí, porque Roy se mantiene muy activo por los hijos y además porque él también es un preparador de autos que yo diría que puede ser uno de los mejores del país. Y eso lo han heredado sus hijos. Milo Valverde, por ejemplo, es un piloto que no solamente es un pilotazo. Milo para mí es un piloto que tiene cualidades que no las tienen muchos, porque Milo es un ingeniero. Él es el que se monta en un auto, le da 2 vueltas, se baja del auto y dice qué hay que hacerle. Y él mismo lo hace. O sea, él setea el auto a su gusto. Pero bueno, ese es un tema muy interesante que se podría hablar en otra ocasión. Lo importante aquí es
Ok, ¿qué son las 3 horas de Costa Rica? Porque las 3 horas de Costa Rica, por ejemplo, mi experiencia es que, por ejemplo, el primer carro que yo compré era un carro que era, bueno, es una historia muy larga, duraríamos mucho tiempo hablando del tema, pero el carro que yo compré, el primer carro que yo compré, era nada menos que el BMW con el que, el famoso piloto salvadoreño Fonford ganó las 3 horas 3 o 4 veces, y fuera de eso era un auto que había corrido Le Mans, que había ganado carreras en Le Mans, que había corrido en Estados Unidos y había ganado premios importantísimos en Estados Unidos. La famosa, creo que le decían la ballena. O sea, era un auto de No, 2 puertas, era no, el no, 3, no, no era la ballena era otro era carro, otro carro. que era un carro, la ballena fue de otro piloto, no, no fue de Fran, De Fonford. de Fonford. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y compro ese carro. Yo no tenía dinero, yo apenas estaba empezando. Era un carro delicado, ¿ah? No, no solamente delicado, era un Sí, carro para un piloto de experiencia. sí, porque Y es yo no un tenía experiencia. BMW, era un Schnitzer, era un Yo no, carro, yo no era un piloto de experiencia. Y yo cometí el error de comprar un auto que, nece- que, se- que requería un piloto de experiencia. sí, Entonces, ¿cuál fue el primer error que yo cometí? Bueno, primero compré un carro que era demasiado carro para mí en ese momento, pero bueno, se dieron las circunstancias. Ese auto yo lo adquirí por medio de un cambio que hice con Fonford. Le cambié el carro por un apartamento donde yo vivía y me ajá, quedé sin apartamento, sí, arriesgando pero todo. ya tenía carro de carreras. Y el tema de los carros es un tema que es muy extenso. Si nos ponemos a hablar de lo que significan los carros en el mundo y especialmente en nuestro país, el carro es el que le da estatus a mucha gente. Hay gente que, por ejemplo, prefiere tener un carro que tener casa, prefiere alquilar que tener un auto, o sea, prefiere primero el auto y después la casa. Y eso es un tema, y todavía al día de hoy, eso es una realidad. Esa fue su realidad en ese momento. Usted En cambió esa la realidad, casa por el exacto. carro, En ese momento yo tenía mi carrito, pero no tenía un carro de carreras. Yo nunca pude practicar ni kartismo ni nada de eso, que es la base. la base más importante, la escuela perfecta para llegar a ser uno un piloto eh, competitivo, en fin, con todas las condiciones que se requiere para poder practicar un deporte, ya sea de automovilismo o de cualquier otro deporte. Usted tiene que empezar a una edad temprana. Usted no empezó temprano. No, yo empecé a los 38 años a Ok, correr carros. Bueno, entonces este carro que yo le compré a este señor Fonford, que muchos lo conocieron, porque fue uno de los pilotos que más ganó las 3 horas de Costa Rica. Entonces, las 3 horas de Costa Rica, para nosotros, a nivel de Centroamérica, yo me atrevo a decir que las 3 horas de Costa Rica es como decir hoy en día, suena tal vez un poco exagerado, pero para mí esa es la realidad. Las 3 horas de Costa Rica es como decir las 24 horas de Le Mans aquí en a Centroamérica, nivel de Europa, a nivel de Europa, sí. pero a nivel de Centroamérica, las 3 horas de Costa Rica están posesionadas al extremo que hay mucha gente que no va al autódromo durante todo el año, pero las 3 horas de Costa Rica sí quiere ir. Eso ha cambiado un poco, Carlos, porque tal vez los que sí vivimos la época de las famosas 3 horas, cuando corría Méndez, Fonford y todos esos pilotos, Kiko, Roy, Los Tansi, la 14, Javier Quirós, usted con los Corvette, pues yo me acuerdo que usted compró los 2 Corvette de Luis Méndez, que también eran carros ganadores de las 3 horas de Exacto. Costa Rica. Como que en esta nueva generación hay gente que no recuerda las 3 horas de Costa Rica.
porque se dejaron de hacer y la pandemia y todo lo demás. ¿Ha cambiado eso últimamente? Sí, sí, ha cambiado, porque justamente ya estas nuevas generaciones, estamos hablando de que las 3 horas de Costa Rica, cuando eran las 3 horas de verdad, que eran 3 horas, estamos hablando que eso empezó, las primeras carreras se dieron en el 81, eh, En el viejo autódromo, ah, no, en el autódromo viejo, en el autódromo viejo. o nuevo para en ese Yo momento, tengo fotografías, por ejemplo, de la época en que, digamos, Fonford corría con el M1, no el que fue el M1, carro que él compró después de que él me vendió sí. el 3.0. El 3.0 es un auto que está en el Museo de Alemania. Hoy en día ese carro está en un museo, vale no sé cuántos millones de dólares, y la historia es muy larga, como le digo, es una historia muy interesante, pero muy larga, y nos tomaríamos mucho tiempo para poder hablar un poco del tema. Pero ese carro terminó en manos de el museo, Del museo. porque habían hecho solamente 2 de esos carros. Uno se había desbaratado, ese carro lo manejó un piloto famoso alemán que se llama Hans Stuck, Hans Stuck, el famoso, ese fue el el primero que lo corrió es correcto, y piloto ganó BMW. las 24 horas de Le Mans con Bueno, ese carro. Hans Stuck llegó a estar El otro aparentemente lo chocaron y se desapareció. okey, Cuando ese carro estaba en mis manos, entonces fue cuando apareció un coleccionista de Estados Unidos que empezó a buscarlo y terminó llegando a Costa Rica, y yo tenía el auto en ese momento, ni siquiera lo tenía, pero lo tenía un amigo mío y entonces lo volví a rescatar y se lo vendí a este coleccionista. Entonces, las 3 horas de Costa Rica, yo creo que es como le digo, para mí, a nivel de Centroamérica y para los pilotos viejos, digamos, los que estamos en la edad más o menos de la edad mía, como Javier, Amadeo, eh, Roy, los Valverde, Carlos Tanzi y algunos otros pilotos. Pero bueno, yo creo que sería muy interesante un día que podamos hablar de esto con, por ejemplo, un Roy Valverde que sabe mucho del tema, sí, que tiene incluso mucha documentación sobre esto, sí, de la historia no solamente de las 3 horas, sino también de la historia del automovilismo, perdón, de la historia de la Guásima, correcto, que ha sido el escenario en el que se ha posesionado el nombre de las 3 horas de Costa Rica. sí, Porque si nosotros analizamos los autódromos que existen en Centroamérica, bueno, Panamá hoy por hoy, lógicamente, tiene un autódromo soñado que ni siquiera nosotros nos íbamos a imaginar que vamos a tener un autódromo como los que tiene hoy en es día Panamá. No tiene uno, tiene dos. sí, Y los dos son de primera línea. exacto. Después, si hablamos del Jabalí, El Salvador, para mí, el mejor autódromo de todo Centroamérica. En el trazado era el eh, mejor eh, eh, autódromo, em, digamos que lo único que podría decirle que la Guásima era mejor cuando la Guásima fue mía y cuando fue también Javier Quiroz fue dueño sí, también. cuando eran los 3 Bueno, no era kilómetros, dueño, pero él tenía un contrato en el cual él fue el que realmente, a través de una famosa carrera que iban a hacer, que se llamaba la Carrera de la Paz, en la época de Oscar Arias y Javier Quiroz, querían hacer una carrera que se iba a llamar la Carrera de la Paz, las 3 horas de la Paz. Eso no se dio nunca, pero Javier hizo una inversión para que el autódromo pasara de un autódromo de 9 metros de ancho a 12 metros de ancho y posteriormente se le agregó 1 kilómetro más. de pista, que era el lago. Exacto. Entonces el autódromo, cuando yo lo compré, el autódromo tenía ya 3.2 kilómetros. Ahora, usted sí corrió, ¿cuál fue las primeras 3 horas de Bueno, Costa Rica? entonces, hablando de las 3 horas, yo corrí las primeras 3 horas con ese famoso BM.
Sin ser dueño del autódromo sin todavía. ser dueño del Okey. autódromo, lógicamente. Sí, ¿ya el autódromo tenía 3 kilómetros o no, o era el autódromo corto todavía? Ya el autódromo tenía, no, las primeras carreras no tenía Es correcto, no tenía el lago. no, no tenía el largo, Es era tenía, era era el autódromo original de la Guásima exacto, que la gente tenía las estaba arriba heces. y la gente estaba arriba porque había un talud muy Sí, grande, sí. sí, porque la Guásima, o sea, el autódromo de la Guásima, a la hora de construirlo, el área donde está construido el autódromo es un área que tiene un suelo que es muy conocido en el país, pero que mucha gente no entiende cómo es que funciona. Se llama Sonsicuite, que es una tierra chiclosa y es una capa más o menos de 2 metros, que para poder usted construir tiene que sacar esa franja, digámoslo así, es como una franja como una alfombra de chicle, de tierra que es chiclosa, y si llueve, ahí no entra nadie, ni un bajop, ni un caterpillar. El autódromo fue construido en la época en que prácticamente lo hicieron a pico y pala. Sí. Y entonces, en esa época, el autódromo tenía únicamente 9 metros de ancho ¿Cuánto tenía? 2 kilómetros. y tenía 2 kilómetros Sí, y era un talud muy profundo. Entonces la gente, la gradería, era una gradería natural. natural. La Sí, me gente acuerdo. llegaba, parqueaba el carro ahí alrededor de toda la pista y se llenaba, se llenaba. Pero todo el mundo llegaba en carro y se parqueaba ahí. Sí, Entonces era un día como un día de campo. La gente llevaba su, su, su- su parrilla. su parrilla o su almuerzo y ahí almorzaba. Usted corrió unas 3 horas en ese autódromo con ese ambiente Ahí hubieron varias carreras de tres de horas, 3 horas. donde muchas de esas las ganó, como te digo, Fonford, Fonford, este, Kikos, perdón, Roy, tal vez, Roy ganó varias carreras de esas, no me acuerdo quién más, creo que Kikos también, Freddy Kikos Alvarado ganó también pudo también, haber Kikos ganado. Fonseca ganó una de esas 3 horas, y después ahí eh, los Quirós creo que ganaron, pero ya pues, más unos años después. Bueno, lo que le puedo decir, Eduardo, es que las 3 horas de Costa Rica tienen un nombre que ya está muy bien posesionado a nivel digamos, de la gente de mi época, Sí, gente, digamos, de los que hoy en día tenemos 70, 75, 80 años. Esta nueva generación que usted habla, eh, el automovilismo ha venido creciendo muchísimo, no aquí, en el mundo en el entero. mundo entero, correcto. Pues, si usted, digamos, hoy por hoy, digamos, cuando yo compré el autódromo, ok, yo le di, como dicen, un nuevo aire Sí, al autódromo, sí, porque el autódromo entró en una crisis, en una situación donde estuvo prácticamente cerrado por 4 años en un litigio de esos que en Costa Rica duran años y llevaban exactamente, cuando yo lo compré, creo que llevaban 4 o 5 años en un litigio legal entre los supuestos dueños, que en aquel momento eran como cuatro. Eran cuatro dueños y no se ponían de acuerdo y estaban en un puro pleito y era de esos casos que se dan en este país donde la justicia no es ni pronta ni cumplida. O sea, aquí pueden pasar 20 años un juicio y eso era lo que iba a suceder con el autódromo. Yo tuve la suerte de poder hacer el estudio y lograr hacer un file grande. Y cuando yo le dije a mi abogado que yo quería comprarla, me dijo, usted está loco, ¿cómo va a comprar? Eso es un enredo que no lo va a desenmarañar nadie. Ahí hay 4 dueños. Y resulta que de los 4 dueños ni siquiera tenían la posesión. La posesión la tenían otros abogados que no tenían nada que ver en el asunto. que no eran Pero, dueños. pero las leyes en este país así son. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces,
habían 4 dueños, pero los 4 dueños no tenían la posesión. ¿Quiénes tenían la posesión? 2 vivazos que habían aprovechado los portillos legales para tener ellos la posesión. Entonces yo tuve que lidiar con 4 dueños, que incluso en ese momento eran cooperativas, bancos, y además tuve que lidiar con ese par de abogados que fueron los que tenían la posesión. Bueno, mi abogado me dijo, usted está loco, pero sin embargo, yo logré desenmarañar el tema y logré comprar el autódromo. Ok, y lo logré llevar a un nivel muy alto, Sí. en el sentido de que ahí hicimos, porque usted ya era parte de eso también. Sí, bueno, yo vine cuando usted compró el autódromo. Yo estaba en ese momento trabajando en Fórmula Atlantic en Atlanta cuando usted me llamó Exacto. y me dijo que me viniera a Costa Rica y yo empecé a trabajar en el tráiler suyo con una carpa porque en el autódromo se habían llevado, lo que no se llevaron fue el pavimento, todo lo demás se lo llevaron. Sí, Yo no me solo acuerdo eso. que no se llevaron el zacate porque no se, Sí, pero se llevaron tubos, malla, pits, techos, todo, no quedó, lo único que había era la pista. Yo me acuerdo que sí, así llegué además de que, yo. bueno, gracias a vos, el autódromo tuvo los mejores eventos de carros de fórmula. Sí, bueno, nosotros trajimos, usted Ujú, también corrió, okey. usted corrió un fórmula Sí, que teníamos exacto. nosotros, el negro. Bueno, hasta eso. En esa época hicimos carreras hicimos un campeonato Sí, claro, un de campeonato de fórmulas que venían de México, de fórmula, Guatemala. era Era la Fórmula 3, Fórmula ¿no? Panam y la Fórmula Renault. ¿Fórmula 2000 o Fórmula 3000? Fórmula 2000, Fórmula después 2000. se llamó después la Fórmula Avar, le llamaban el Pan GP Series de Alfonso Toledano, Que de incluso México. hoy por hoy usted todavía tiene uno de esos carros. Todavía tenemos uno de esos autos Exacto. y creo yo que fue una, escuela para muchos pilotos locales que hoy son mejores pilotos porque pasaron por el Fórmula, además de que venían por los karts, de los karts. Eso fue gracias también a que usted tuvo esa visión de que no solamente había que traer GTs, sino que se abrió a Se otras. abrió, sí. Y ahí, se ahí fue donde se creó ese nuevo ese nuevo grupo de pilotos, que muchos de ellos ya no están corriendo en el campeonato actual, pero sí siguen corriendo en algunas categorías. Ok, digamos entonces que, por ejemplo, cuando usted compra el autódromo, lo mejora, porque yo me acuerdo que usted lo mejoró mucho. Eh, Empezamos a hacer los primeros garajes que hay hoy. Usted por un lado estaba haciendo los pits y nosotros por otro lado empezamos a hacer garajes que hoy son los garajes que están en el autódromo. Yo recuerdo que en esa época el interés era que hubiera muchas categorías para que empezara nuevamente a florecer el automovilismo. ¿Es así? Yo creo que lo importante fue que en la época mía del autódromo, fue donde se integraron muchas personas que me ayudaron mucho. Bueno, usted, eh, ¿cómo se llama? Pacheco, Gustavo, Gustavo claro. Pacheco, Gustavo estaba a cargo de y después prácticamente. yo busqué mucho digamos, la ayuda de los pilotos que habían sido pilotos de la época mía. Fíjese que yo recuerdo que yo vivía en Zarcero y yo venía a las reuniones en su oficina a las 6 de la tarde en Sí, Cariari. sí. Estaba Kiko Fonseca, Roy Valverde, Gustavo Pacheco, usted, creo que estaba Carlos Fallas y yo. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque muchas veces la gente cuando empieza una nueva iniciativa en automovilismo lo hace solo, no le gusta recibir muchos consejos de los demás. No, Y usted abrió la discusión a una mesa de expertos que hoy, después de eso, nunca más se ha dado, ¿ah? no, creo Nunca que más no. se ha dado. Y yo me acuerdo también que el viejo automovilismo de Costa Rica tenía aquella famosa ASEA, ¿se acuerda?
que era el Automóvil Club o la Asociación de Pilotos, no me acuerdo, que tenía Costa Rica y se reunía la gente ahí en la sabana, donde está, ahí en la pura sabana había un local donde se reunía la gente y se reunían a discutir sobre el futuro del automovilismo, reglamentación, carreras, que hoy no lo veo. O sea, No, antes el automovilismo lo decidían los pilotos y los equipos. Hoy los pilotos y los equipos como que no tienen injerencia en lo que se hace en el automovilismo, ¿verdad? no, eso es algo que yo creo que hay que retomarlo y vale la pena. Claro, aquí tenemos un problema que lo que yo lo veo así. Hoy por hoy, eh, el problema del automovilismo en Costa Rica, estoy hablando de Costa Rica y tal vez en algunos de los países de Centroamérica, el entusiasmo, la calidad de pilotos, la calidad de autos, que por ejemplo son como generaciones. En la generación nuestra tuvimos el famoso campeonato de las Américas, Sí. ¿ok? El famoso campeonato del GT de las Américas, Ujú. que fue donde participaron los pilotos conocidos ya a nivel de Centroamérica y Suramérica, e incluso de Estados Unidos, donde era Luis Méndez, Sí, Adriano, Adriano Abreu, está Toyota, Toyota, los estaba Guatemala Quirós. también, En el cual yo Venezuela tenía también mucha participé. El participación. GT de las Américas fue, para mí, el mejor serial que hemos tenido Sí, a nivel de Centroamérica y el Caribe, es correcto. ¿ok? No existe ningún otro. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos un patrocinador que nos permitía viajar a todo Centroamérica y Suramérica. Corrimos en Venezuela, corrimos en Ecuador, corrimos en el Caribe, o sea, corrimos en Puerto Rico, corrimos en Santo Domingo, en Panamá, Costa Rica. Sí, era un serial muy interesante. Ese patrocinador fue el que hizo que eso fuera posible. Ahí fue donde el automovilismo, digamos, tuvo un boom, porque ahí igual estábamos corriendo con autos Y última tecnología, de la última Transam, generación de ese momento, sí, que era Transam. Aparte de eso también, que eran Carlos, Transam. eran autos en ese momento de última O sea, tecnología, hoy por hoy todavía esos carros existen sí, y corren y corren. E incluso la sorpresa más grande que yo me llevé en Panamá. es que en Panamá, Sí, por ejemplo, el Corvette que hoy en día maneja el hijo de Chocrón, de José Chocrón, que es un muchacho joven, y demostró que ese carro es competitivo 100%. sí, es correcto. Ok, que es un carro que ha tenido que hacérsele mejoras, Actualizaciones, adaptarlo a que sea un carro más manejable, más noble, porque en la época de los GT1, de los viejos, eran demasiado calientes, el manejo era muy exigente, no solo por el calor, sino porque usted tenía que manejar con clutch y tenía que manejar cajas de 4 o 5 velocidades. Pero ya ahora incluso existen cajas secuenciales que usted le puede adaptar a un carro, a un Corvette o a cualquier carro V8. Ahora existen cajas secuenciales para cualquier carro. no, ahora las secuenciales Es decir, básicamente todo ha ido evolucionando. evolucionando. Entonces, aquí estamos ahora en un escenario en el cual ahora viene una nueva generación de carros, que es Los los, los GT3 FIA. GT3, los GT3 FIA, que es el carro que está corriendo en todo el mundo. Sí, Es decir, hay campeonatos prácticamente en todo el mundo sí, es un auto que FIA, digamos, homologó para que corrieran en todo el mundo. para que corrieran en todo el mundo Es y eso es lo que correcto. está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, el automovilismo, así como ha crecido en Centroamérica, porque hemos agarrado la ventaja de que hoy en día los ticos
ya también pueden integrarse a esos campeonatos del GT3 Evo, que es el campeonato que hoy en día está siendo, digamos, el La- escenario el- más atractivo en el mundo entero. Ahora, nosotros somos privilegiados porque usted, ahí sí tengo que darle todo el crédito a usted, usted fue el que empezó el GT Challenge. bueno, pero con usted, ¿Ah? con la ayuda suya. Bueno, con ayuda de varios, Sí, pero porque, yo diría que el pionero fue usted. bueno, en realidad, Carlos, yo hace muchos años aprendí, un italiano me lo dijo, que en el automovilismo todo está inventado y que los únicos que inventan en automovilismo son los equipos de Fórmula 1. Y a mí eso se me quedó grabado. Yo prácticamente copié lo que ustedes habían hecho. Ustedes cuando usted adquirió el Autódromo La Guásima con el equipo de Promotor, con Gustavo Pacheco y toda la gente que venía detrás de Promotor, ustedes hicieron un trabajo muy parecido al que nosotros estamos haciendo, porque esa es la base del trabajo que estamos haciendo actualmente, conformar un equipo de trabajo, tratar de mantener la pista en excelentes condiciones, ubicar a los autos del área para poder tener un campeonato regional, crear un reglamento que se fuera afín a que no se dejaran por fuera los carros viejos, sino que se pudiera agarrar la mayor cantidad de autos y empezar a convocar a las carreras para hacerlas. Nosotros lo hicimos cuando terminó el CTCC, que prácticamente nosotros trabajamos con el CTCC y cuando el CTCC dijo ya no más, nos quedamos sin trabajo. Eh, yo en ese momento, hablando con usted, me recuerdo, vimos que la posibilidad era o que el automovilismo volviera a parar por muchos años más, porque no había un promotor que estuviera interesado a sacar adelante el automovilismo en ese momento, o retomamos el control del automovilismo y empezamos a buscar encontrar pilotos que quisieran correr en Costa Rica trayendo sus autos y después salir nosotros, que fue lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, en realidad yo he copiado lo que ustedes hicieron porque mi esquema de trabajo es muy parecido al que ustedes tenían. Entonces, ese éxito que ustedes tuvieron en el GT de las Américas, en el Marlboro, yo trato de replicarlo con los GT3 de ahora. Por eso es que yo quería conversar con usted, porque yo creo que esa gestión suya del automovilismo en Costa Rica, cuando logra adquirir el autódromo, cambió completamente el automovilismo en Costa Rica. Veníamos de un automovilismo muy romántico. Los dueños de los carros eran los preparadores, eran los mecánicos, eran los que financiaban los autos, entre todos se ponían de acuerdo para el reglamento, o sea, era algo más romántico. Ahora el automovilismo es mucho más profesional y usted convirtió el autódromo en un escenario más profesional e invitó a traer categorías más profesionales que elevaron el automovilismo de Costa Rica, porque en el momento que usted tenía el autódromo, yo creo que fueron cuando mejores 3 horas hemos tenido, porque yo participé en varias 3 horas trabajando con Luis Méndez. Y yo me acuerdo que cuando yo corría con Luis Méndez aquí, ese autódromo tenía un palco arriba, en los pits, y el autódromo estaba, pero siempre a reventar. Era una cosa, y los carros eran lo último. Estaba Viallo, los Agititi de Puerto Rico, estaba Adriano Abreu, por allá aparecían también los Kiko Fonseca con un carro que tenía, un Mustang que tenía también muy bueno. Entonces estaba aquel famoso Lagne Designs todavía con su Z, con el Nissan 300ZE. Entonces, yo creo que esa parte, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de mantenerla, porque de lo contrario el automovilismo en Costa Rica, si es solo nacional, yo creo que se va perdiendo el interés y se va apagando. Entonces yo creo que hay que tener las dos, el nacional y el internacional. Y el internacional sigue siendo las 3 horas de Costa Rica, que es básicamente por lo que muchos trabajamos también. Sí, claro, no hay duda de que, por ejemplo,
las 3 horas de Costa Rica tenemos que hacer un esfuerzo para mantenerlas y, y no solamente mantenerlas, sino mejorarlas incluso, porque siempre hay algo que se puede mejorar. Actualmente tenemos una limitación nada más, que es que las 3 horas de Costa Rica requieren de un mejor escenario. Sí. Hay que ser sinceros. Eh, yo no me quiero echar flores, pero sí creo que cuando yo tuve el autódromo, yo logré llevar el autódromo a un nivel muy alto Por eso floreció el de automovilismo. competencias y de reglamentos Sí. y de, Mercadeo, eh, perdón, de mercadeo. mercadeo, Sí. etcétera, etcétera. Creo que nosotros tuvimos en una época, le voy a decir algo que suena, tal vez para mucha gente suena como que no es una realidad, pero sí lo podemos demostrar. Hubo una época en que en el Autódromo de La Guásima, en un año, nosotros logramos llevar más gente que a todos los estadios de Yo Costa Rica. recuerdo, hubo una estadística que sacó Exacto. Promotor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que, lógicamente, lo que nos está ahorita, digamos, limitando el crecimiento y la calidad, porque, digamos, aquí ya tenemos calidad de pilotos, no hay duda que tenemos calidad de pilotos. Tenemos pilotos como Donald Formal, por ejemplo, que es un piloto que realmente tiene un gran mérito. Tenemos pilotos como los Valverde, tenemos pilotos en el Centroamérica, tenemos pilotos De de, Guatemala, Juan Diego Hernández, de, Andrés Solano, tenemos de es decir, Panamá, de NG. casi que de todos los países. Sí, usted los ve que esa generación, porque usted ve, por ejemplo, a Merchan de Ecuador, muy amigo de Solano, porque al final han competido en diferentes escenarios, porque en ese momento la Guásima ofrecía un autódromo y un nivel de automovilismo de alta calidad. Trayendo fórmulas, Exacto, hubo todavía más apertura para los pilotos. sí. Entonces, ¿qué es lo que tal vez yo, digamos, me sigue ahí picando un gusanito, que es que tenemos que hacer algo para mejorar ese escenario? El Autódromo La Guásima, yo me siento tal vez un poco nostálgico al pensar que si yo hubiera sabido a lo que iba a terminar, no lo hubiera vendido. Pero bueno, son decisiones que uno toma en la vida donde en algunas veces son oportunidades que uno dice, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Eh, nos equivocamos, pero siempre las equivocaciones y los errores nos enseñan. Sí. Y yo creo que yo aprendí de que tal vez fue una decisión un poco apresurada la mía de haber vendido el autódromo, porque realmente es un venio que no va a ser fácil volverlo a llevar al nivel que yo lo llevé en aquel momento. Bueno, en el tamaño y en las condiciones que tiene ahora, Sí, yo lo veo muy eh, difícil, ¿no? actualmente Parque Viva es una empresa que está totalmente interesada en otras actividades y y el autódromo en sí como que no es un tema importante para ellos. Entonces, de ahí, no tenemos más que ver la posibilidad de encontrar una solución. Y yo no pierdo la esperanza que podamos tener una solución a corto plazo Ok. para Costa Rica por muchas razones. Una, porque existe definitivamente, ahorita podemos verlo. Usted ve que ahora, como usted lo acaba de decir, hay dos campeonatos que se están realizando actualmente. Uno es el campeonato nacional y el otro es el campeonato internacional, donde actualmente en la última carrera que yo vi la semana pasada, habían 30 carros en la parrilla. Sí, Y, 150 en y el le Findus. cuento que habían carros de muy buena calidad, Ujú. habían pilotos de muy buena calidad. Este, y las 3 horas de Costa Rica, ni para qué. Ahí estamos hablando de pilotos de primera línea, eh, Andrés Solano,
Donald Formal, en fin, hay una cantidad de pilotos que son excelentes y que además de eso tienen los mejores carros. Bueno, yo también me puedo echar flores, yo tengo el mejor carro, tal vez. El Mercedes es un carro que yo creo que lo único que requiere es que yo lo logre dominar y llegue a tener la confianza y empezar a arriesgar un poco más. Lo que pasa es que yo estoy en una edad en que Ya el riesgo me- cambió. yo quiero divertirme, Sí, quiero disfrutar y no quiero en esta altura de mi vida ir y cometer un error por ganarme un segundo o dos, que sé que los puedo ganar, pero que también estoy exponiéndome a un accidente y yo no quiero ya a esta altura jugarme el pellejo de esa manera. Entonces, ahora quiero ver cómo logro que mi nieto, que está joven, empiece a sacarle todo el potencial que el carro tiene. El Mercedes tiene el récord de pista manejado por por Dani, Donald por y Dani. yo creo que ese carro lo agarra Donald, Milo, Marchán, Diego, y van a hacer exactamente lo mismo. Si tuviéramos 4 Mercedes-Benz en Costa Rica y tuviéramos a esos pilotos montados en un carro en igualdad de condiciones, yo creo que sería así de infarto, porque ahí usted ve que hay pilotos que están muy parejos. Sí. ¿Usted ha notado que hay pilotos muy Claro, parejos? y cuando yo veo a estos muchachos que tienen 22 años y yo tengo 79 años, yo digo, Sí. pucha, eh, ya mis reflejos no son los mismos. Hay que reconocerlo. Entonces, yo puedo tener mucha experiencia, pero yo no me puedo arriesgar a ir ahora, a esta altura de mi vida, a, a tener un accidente. Y sobre todo que en cuanto al autódromo de Parque Viva, no, no se permiten errores. Y tenemos un tema que justamente, vea, por ejemplo, el caso del año pasado, el accidente De Juan de Diego. Juan Diego. Sí, Es un accidente que puede ocurrir en cualquier parte. sí. Y ahí, usted ahí tiene un problema, no hay vías de escape. No hay vías de escape, sí, estamos de Eso acuerdo. lo hace, por un lado, lo hace un poco más interesante también, porque si usted se, digamos, si usted se excede, eh, puede perder la carrera, justamente porque si usted se sale, despedaza el carro y le puede pasar también algo Sí, a usted, a su persona. Y ya han habido varios accidentes donde, si no fuera porque los carros son construidos con las condiciones de un carro de carreras, que es con un roll cage que permite que aunque dé 50 vueltas el piloto está protegido. Hay una cosa que a mí me preocupó y siempre me preocupa, que yo he visto accidentes donde mientras que no haya fuego, muy posible que usted no tenga problemas. Pero si hay fuego, ahí las cosas cambian. sí. Y ese es un escenario que yo no quisiera jamás que suceda, y menos a mí, aunque ya tuve una experiencia cuando se me prendió fuego mi carro, Yo entiendo, claro. pero yo tenía la ventaja de que podía salir del auto, no quedé con el carro con las llantas hacia arriba, donde usted queda ahí abajo, y si usted ya ve que hay fuego ahí, la cosa es muy No, complicada. no, yo entiendo. Ahora los carros tienen muchísima seguridad y Entonces sobre los todo carros los tienen GT3. muchísima seguridad, más hay otros elementos que hacen que sea muy seguro. Pero bueno, volviendo al tema principal, nosotros podríamos pasar aquí horas hablando del tema del automovilismo. Sí, sí, No estamos de sé acuerdo. cuánto tiempo tenemos, pero Pero lo importante, Carlos, yo creo tal vez que ya nos excedimos en el no, tiempo. no, eso lo vamos porque en realidad esto es una conversación. La idea es ir hablando de lo que va saliendo y como ve, ha ido saliendo varios temas. Em, una de las razones de invitarlo para que usted estuviera aquí presente es porque en su momento se fue la única persona en Centroamérica que invirtió en automovilismo, porque en Guatemala no había un gran inversor metiendo dinero en el autódromo de Guatemala o en el Jabalí. En Panamá no había autódromo. Ahora hay dos, pero en esa época no había nada, se corría en Río Hato. Usted y yo fuimos a correr a Río Hato varias veces. Entonces, es muy significativo que usted haya tenido no solamente esa ganas de correr y de arriesgar
al punto de cambiar una casa por un carro, que lo han hecho varios, sino que también después invertir en un autódromo y convertirlo en lo que lo convirtió. Gracias también a esa mentalidad que usted tuvo de tener un equipo de trabajo, porque muchas veces la gente cree que el automovilismo es muy rápido y no, es como una empresa. O sea, usted tenía un equipo del cual yo tengo parte de ese equipo, que era Carolina, Silvia, Pablo, Gustavo, Ranger, Mike. O sea, era todo un grupo que se especializó en automovilismo. Eso es difícil de encontrar en Centroamérica. Yo tuve una vez una conversación con Norberto Navarro, el dueño del Autódromo de Panamá, cuando él me invitó a conocer el autódromo y yo cuando lo vi me quedé asombrado de la facilidad con que él estaba construyendo. Y cuando yo hablé de eso, él me dijo, Eduardo, lo fácil es construir, lo difícil es operarlo. Y tenía toda la razón. Lo difícil es encontrar gente que se dedique a esto, porque no es lo mismo que cualquier otra actividad. Y usted formó un equipo de trabajo que hoy por hoy sigue dando que hablar en Centroamérica, porque este mismo equipo ha ido a organizar carreras en Salvador, en Guatemala, en Panamá. Entonces, su aporte no solamente fue haber creado un automovilismo de alto nivel, tener un autódromo que en esa época, la Guásima, no había o sea, el zacate siempre estaba cortado, los pianos siempre estaban pintados, el pavimento siempre se mantenía en excelente estado. O sea, se veía la mano del dueño en el autódromo y el interés que tenía sobre lo que era el automovilismo. Cuando nosotros decidimos hacerlo del CTCC, que usted nos ayuda, es porque yo pienso que si nosotros no hacemos lo que usted hizo en su momento de invertir en automovilismo, el automovilismo se va a morir. Porque nadie, si todo el mundo está esperando que alguien lo haga, es difícil. Hoy tenemos, después de la compra del autódromo suya, tenemos mecánicos especialistas en fórmulas, mecánicos especialistas en Transam o GT1, mecánicas especialistas en GT3, en TCR, en cajas de cambio, o sea, expertos mecánicos de costarricenses que han tenido la oportunidad de que han venido a Costa Rica, categorías, equipos que los han contratado y les han trasladado esa información que antes hubieran tenido que haber salido. Esa gente hoy conforma un equipo de trabajo muy interesante. Yo diría que el 80% de los mecánicos que están en el GT Challenge son costarricenses, porque han tenido esa escuela de haber tenido la oportunidad de haber participado con equipos en una carrera de fórmula en la Guásima. Entonces, yo creo que sin ese empuje, nosotros no estaríamos aquí hasta ahora. Por eso para mí era importante invitarlo para que usted también en la antesala de una nueva edición de las 3 horas de Costa Rica, usted nos exprese qué significa eh, o qué significó para usted correr en las 3 horas. ¿Qué cree que deberíamos seguir haciendo en las 3 horas? ¿Cómo poder mantener la carrera? Y sobre todo, eh, el automovilismo, porque las carreras se hacen si hay automovilismo. O sea, las 3 horas siempre ha sido como cuando el automovilismo ha estado en mal, el rescate siempre ha sido, hagamos unas 3 horas. Y yo me acuerdo, Sí. mira, es que está malísimo el automovilismo. De llegamos unas 3 horas. Y era donde venía la gente y soltaba y volvía a agarrar impacto esto. Entonces, em, creo que la experiencia que usted tiene en automovilismo nos puede servir mucho hoy, no solamente como ejemplo, porque como usted lo dice, usted sigue corriendo un auto de altísimo nivel en un campeonato de altísimo nivel. Pueden decir lo que quieran, pero subirse en ese carro, en el jabalí, en condiciones de lluvia y manejar como usted lo hizo hace 15 días en El Salvador, es de admirarse. Es de admirarse, porque usted puede decir, bueno, Eduardo, es que yo no arriesgo, pero arriesga. O sea, manejar al nivel que usted está manejando es para mí un placer, porque yo a usted lo vi, o sea, usted y yo somos campeones nacionales. Ganamos aquí el campeonato nacional en el Corvette. O sea, eh, así como usted dice que empezó de cero, usted ha logrado grandes triunfos dentro del automovilismo a nivel de dueño de autódromo,
de piloto, de dueño de equipo, y ahora con el nieto, que parece que sí trae lo que se necesita, porque yo he visto al nieto corriendo en el Mercedes y es como que le quedó el zapato perfecto, o sea, es como que le hubieran hecho el carro a la medida. Entonces, creo yo que hoy que estamos preparando las siguientes 3 horas de Costa Rica, donde van a venir dos pilotos que fueron pilotos de prueba de la Fórmula 1. Tatiana Calderón, de Colombia, que viene a correr con Sergio Solís, fue piloto de pruebas de Sauber Fórmula 1. Es la única mujer latinoamericana que ha probado un Fórmula 1. Viene Rodolfo González de Venezuela, que también era piloto de pruebas de los famosos equipos Caterham y otro más por ahí que ya no existen, pero también estuvo en la Fórmula 1. Dean Paquet, el canadiense que está viviendo en Costa Rica y que tiene su Porsche, está trayendo a un finlandés que ha ganado las 24 horas de Spa, que después de las 24 horas de Le Mans, para mí es la segunda carrera más difícil, tal vez hasta más difícil que Le Mans. Pero ese nivel de pilotos que están llegando junto con los nuestros y los del área, yo creo que es el ingrediente perfecto para una carrera de las 3 horas de Costa Rica, que no tiene el mismo formato que antes. Estamos de acuerdo y creo que hay que llegar a ese formato. En algún momento vamos a tener que llegar a hacer nuevamente las 3 horas como 3 horas. Creo que ya los equipos, pilotos y autos están en capacidad de hacer 3 horas sin tener que hacer el formato que estamos haciendo ahora. Pero sí, era muy interesante saber su opinión y qué piensa de las nuevas horas, de las nuevas 3 horas de Costa Rica y qué le diría usted al público de Costa Rica para que vayan, que no dejen de interesarse en el automovilismo, porque creo que lo que estamos haciendo todos viene o va a producir algo mejor. Y cuando hablamos del campeonato nacional y del campeonato extranjero, eh, pienso yo que todavía no ha llegado el momento en que hayan unido fuerzas. Perdón, no te oí esa parte. Cuando el automovilismo nacional y el automovilismo internacional en Costa Rica están en auge, porque usted me dice, la carrera del domingo pasado fue muy buena, la del Salvador nuestra también. Entonces uno dice, el automovilismo en Costa Rica también está creciendo porque en Centroamérica porque Costa Rica está creciendo. Eh, Después de que el GT ha ido a varios países, detrás de nosotros han iniciado a correr campeonatos nacionales cuando tenían años de no hacerlo. República Dominicana, el primer año que fuimos, no hubo una categoría de antesala al GT porque no había. Este año que fuimos, ya hubo una categoría. El Salvador tiene buen automovilismo. Panamá recuperó el automovilismo y Costa Rica tiene hoy uno de los mejores automovilismos de nacionales. Entonces yo creo que no podemos vivir uno sin el otro y tampoco podemos vivir divididos uno sin el otro. Entonces, con su experiencia, pues me gustaría que usted nos indicara qué piensa usted de las nuevas 3 horas de Costa Rica, qué cree que deberíamos hacer en el automovilismo y cómo ve usted el futuro del automovilismo de Costa Rica. Bueno, yo creo que a mí lo único que me preocupa, perdón, lo único que me preocupa mucho del automovilismo actualmente es, ok, tenemos un Panamá que definitivamente nos lleva años luz ya en el tema de lo que es el escenario, o sea, el autódromo. El autódromo de Panamá es un autódromo que está a nivel de de cualquier país del mundo, casi. Costa Rica está totalmente rezagado. Y lo que más me duele es justamente, tengo que ser sincero, es que actualmente, a pesar de que el autódromo, la Guásima, es un autódromo que fue y que ahora es otra cosa, o sea, de la Sí, época mía a la es época otra cosa. actual, da tristeza de ver no solamente el hecho de que la pista ya no tiene ni siquiera los 3 kilómetros, lo más triste es ver que incluso ni siquiera se corta el zacate.
eso es doloroso, porque yo no creo que esto sea un mal negocio. O sea, yo que tuve el autódromo por casi 15 años, eh, yo tengo que ser sincero, yo ganaba plata. O sea, a mí las carreras me dejaron dinero y el autódromo, por eso yo logré también darle un mantenimiento adecuado, invertir. O sea, si usted no invierte en un negocio, cualquiera que sea, usted tiene que invertir. Usted no puede solo echar para adentro porque las estructuras se van destruyendo, todo se va destruyendo. Entonces a mí lo que me duele es ver, por ejemplo, que ni siquiera el zacate se corta. Usted tiene áreas en el autódromo donde ya el zacate está invadiendo la pista, La parte asfáltica. la parte asfáltica, los pianos, ni para qué. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre los que nos gusta esto y los que tenemos, pienso yo, las condiciones para poder, entre un grupo, levantar el automovilismo, no solamente en Costa Rica, sino también en El Salvador y en Guatemala, que hay dos escenarios que son 100% rescatables. Especialmente yo creo que el del Jabalí para mí es el autódromo que hay que hacer algo para rescatarlo, no para rescatarlo, para no permitir que se deteriore más. Y emparejar un poco la cancha, porque si tenemos un monstruo en Exacto, Panamá y no tenemos, exacto. nos vamos a Hay ir, que hacer algo. hay que Y hacer algo. Costa Rica definitivamente es ya el momento de empezar a hacer algo para proyectarnos a 2 o 3 años, a más tardar, en un nuevo escenario. ¿Volvería usted a entrar en un proyecto de un nuevo Sí, escenario? sí. De hecho, yo ya lo estoy estudiando. Ok. Hay varias cosas que me limitan en este momento tomar la decisión, pero sí creo que es el momento de que hay que hacer algo. La Y ventaja es que ahora yo creo que hay eh, condiciones en donde podemos hacerlo ya no solamente mi persona, sino buscar alianzas con personas que comparten, este deporte que nos gustaría. Ya lo he hablado con varias personas y creo que todos estamos en la misma línea. La misma Guásima se podría rescatar haciendo una inversión mm, considerable, pero que podría ser un escenario ideal para que el automovilismo en Costa Rica no se muera. Hay muchas situaciones en las que uno tiene que pensar, o sea, el automovilismo y el deporte en general hoy en día son una industria poderosa, donde incluso las personas que participan, como en el caso del automovilismo, mecánicos, ventas de repuestos, eh, etcétera, etcétera. Hay sí, hay una miles de logística, y elementos, catering, el hay cambio de un montón de llantas, hay un elementos montón de elementos. donde muchas personas encuentran una actividad para llevar el sustento a sus casas. O sea, los mejores talleres mecánicos hoy en día del país están involucrados en el automovilismo. Totalmente, Los mejores mecánicos están involucrados en el automovilismo totalmente. y muchos de ellos lo hacen por amor. Ni siquiera es que la persona siempre cree que tiene que lucrar, no. Muchos de ellos se entregan por amor al deporte. Tenemos que darle digamos, el valor que tiene el deporte, como, como tal lo es el deporte. El deporte es un beneficio enorme para el ser humano. Sí, y sobre Toda persona que hace deporte se aleja de un montón de cosas que no lo llevan más que a tener problemas. Y una de las maneras de poder uno rescatar hoy en día a un joven es si usted le, le brinda lo básico
para que esa persona empiece a hacer deporte, ya sea automovilismo, ciclismo, lo que sea. El automovilismo tiene algo que sí hay que reconocer. Es un deporte muy caro. No es, hay miles de muchachos que hoy en día quisieran estar montados en un go-kart para empezar a foguearse, que es la plataforma ideal. Pero hasta eso, Costa Rica ahorita tiene el mejor circuito Sí, para kartismo. no solo eso, la mejor ¿Y organización, diría yo. quiénes han sido los que han llevado hoy en día a hacer que Costa Rica tenga el mejor pista de kartismo? Personas que justamente estuvieron en la época mía, Sí, que teníamos que compartir la pista, que nos ayudábamos los que estaban mutuamente en aquella famosa mesa en las reuniones en su y oficina. que el autódromo tenía ciertas limitaciones para poder hacer una buena pista, que en algún momento yo dije lo voy a hacer, pero al final, bueno, las cosas no se dieron. Pero a mí ahora me da muchísima satisfacción de ir a ver la pista de kartismo que tenemos en Costa Rica Sí, actualmente, gracias a personas como Los Fonseca. eh, Formal, Hay una persona que está, Valerio, ah, los Los Valerio. Valerio, hay una persona que ha hecho una gran labor ahí, que es justamente uno de los que eran del grupo ¿cómo se llama? Esta compañía de repuestos gigante. Kevin y el otro, y ¿cómo se llama? Y sí, no me recuerdo el Bueno, nombre. ellos dos, Ellos dos han hecho, especialmente sí, uno de ellos, sí, está totalmente involucrado en el tema sí, de la pista de sí, kartismo en Parque Viva, perdón, en el Parque Team, Nacional, que hasta eso es una Team, cosa que a mí me da orgullo saber que incluso el Parque Nacional de Diversiones facilitó el área para que se sí. llevara a cabo esta pista. El cartismo se Y salió de lo. creo que hay que reconocerle a las personas que están involucradas Sí, en el Parque Nacional de Diversiones a que hayan eh, tenido la apertura de que les hayan abierto la puerta y que hoy en día Costa Rica tenga, cuidado, si no es la mejor pista de kartismo. sí, bueno, es Team Vivian de Cristo, repuestos exacto. y el presidente Valdeperas, que también, ellos desde que se fueron del autódromo crecieron, se expandieron, lograron hacer todo lo que no podían hacer. Y realmente ese es el semillero. Siento que todavía hay un divorcio entre el automovilismo y el kartismo. El kartista no llega. Y usted ve que todavía los grandes pilotos de Costa Rica están corriendo karting, Montalto, Charlie Fonseca, eh, Mao Hernández, el mismo Dani Formal viene a correr aquí. Entonces yo creo que el kartismo sí, en realidad ha demostrado lo que se puede hacer en Costa Rica. Creo que el automovilismo todavía Sí. no ha logrado esa unión, pero bueno, ya vemos que puede haber proyectos diferentes como de pensar en nuevos escenarios. Eso nos abriría la puerta a nuevas categorías también, más automovilismo y siempre también sería como evento principal en cualquier escenario las 3 horas de Costa Rica, ¿correcto? Sí, a mí el miedo que me da justamente es que si nosotros no hacemos algo pronto, cuidado si no nos roban las 3 horas de Costa Rica y se van para otro lado. Bueno, hay que Y cuidarlas. eso hay que ver cómo hacemos para cuidarlo, pero es algo que no podemos en este momento ni siquiera decir Sí, cómo podemos cuidarla, porque cualquier país del mundo puede organizar, no 3, puede usar 10, 12 horas si le 10, quiere, 12 horas, y sí. pueden tal vez volver a posicionar una carrera eh, de Honduras Bueno, había. Acuérdense que aquí habían los 500 kilómetros Vícero y exacto, en Panamá, exacto. los no sé Entonces, cuántos gallo pero lo en importante Guatemala. es que si se da en Costa Rica o se da en Panamá o se da en El Salvador, donde sea, yo creo que nosotros estamos integrados totalmente con Centroamérica. En este momento hay, digamos, un poquito de distancia con Guatemala, porque el autódromo de Guatemala también está en una situación complicada. Pero, por ejemplo, lo que es el jabalí y Panamá y Costa Rica, yo creo que sería un éxito si lográramos tener 3 escenarios, por lo menos, de primera línea. Sí, ya usted y yo lo vimos en Panamá, que hemos Y, estado y- trabajando y y- y yo corriendo creo en que el Panamá. único que está
que está un poquito rezagado en este momento bastante, es Costa Rica. Sí, y solo como un detalle, ¿verdad? Em, si no hacemos algo, el automovilismo se va a concentrar en la mejor pista, que es en este momento Panamá. Yo veo que ahorita todos estamos en muy buenas relaciones, el automovilismo ha resurgido en todo Centroamérica, a nivel nacional y a nivel internacional. Creo yo que faltan escenarios, como revivir el jabalí, que es una muy buena opción. Costa Rica necesita algo, y sobre todo yo creo que si no nos, que si nos quedamos no vamos a volver a tener otra crisis de automovilismo. Entonces es importante saber que todavía pues, hay gente interesada en desarrollar más automovilismo. eh, yo creo que toda la experiencia que usted tiene debería estar presente en cualquier proyecto que venga de aquí en adelante. Y deseándole suerte por la próxima participación en las 3 horas, ya que usted va a competir con David Pescott en el Mercedes. Creo que ya lo están preparando. Hoy está saliendo de la aduana. Ya podrá usted empezar a preparar el auto. ¿Y qué expectativas tiene para el fin de semana del 7 de diciembre, Carlos, en las 3 horas? Bueno, de ahí ahorita lo que estamos es justamente ansiosos por tener el auto para poder empezar a trabajar en el carro. Es el momento idóneo para tal vez preparar el auto bien, con tiempo. Este, y lógicamente el sueño mío y el sueño de cualquier piloto es lograr llegar a ganar las 3 horas de Costa Rica. Eso nunca se va a escapar de la mente de ningún piloto, pero las 3 horas de Costa Rica es una carrera que, a pesar de que no es una carrera muy larga, porque 3 horas no es mucho, pero sí es una carrera donde requiere más que nada estrategias, en verdad, porque no es el que gana, sino el que llega. Es decir, para ganar tienes que Hay que llegar. llegar. Exacto. Entonces, lo que uno quiere es llegar. Sí, Y para eso es que hay que dosificar, saber dosificar y controlar no solamente el estrés del auto, sino el estrés del piloto, correcto. De los porque son, dos. exacto. Contar con el equipo, que es, gracias a Dios en Costa Rica sobran mecánicos y buenos, y eso es una de las ventajas que tiene Costa Rica. Costa Rica va a seguir liderando a Centroamérica, ahí sí me atrevo a decirlo. Costa Rica va a seguir liderando a Centroamérica y al Caribe en cuanto a calidad de mecánicos, de equipos Sí, y de sí, pilotos. porque hay mucha Eh, cantidad. es la verdad. Sí, O ahorita sea, sí. usted tiene pilotos muy buenos Sí, como por ejemplo Juan Diego Hernández. sí. No hay duda que es un pilotazo. Y hay otros buenos también. Ian Rodríguez de Guatemala. Pero Costa Rica no tiene uno. Costa Rica tiene cinco o seis 5, estamos pilotos de acuerdo. Y de esa tiene misma uno calidad. corriendo en uno de los campeonatos más ¿Ah? difíciles. Tiene uno corriendo en uno de los campeonatos más difíciles del mundo, que es el Super Trofeo Lamborghini y que además corre IMSA. O sea, hoy por hoy, para mí, el piloto más completo o más profesional y que tiene mejores resultados y mejor carrera es Dani Formal. No hay duda. O sea, Porque y además de eso, bueno, como le digo, pero ya digamos, usted, por ejemplo, el domingo en las 3 horas de Costa Rica, usted va a ver ahí un tú a tú, como dicen, con todos, entre pilotos como Donald, Marchand, Merchan, NG, Andrés. Ahí lo Andrés. único que a mí digamos, me lástima es que, por ejemplo, en el caso de Andrés, que es un muy buen piloto, lo que pasa es que Andrés está corriendo en un carro como que no calza ahí. Bueno, últimamente, Carlos, hemos visto que el campeonato en la última carrera de Salvador, los 3 primeros autos estuvieron en el mismo segundo. Ok, estamos de acuerdo, Ujú, en eso estamos de acuerdo y eso es un espectáculo. sí, Pero yo considero que, por ejemplo, lástima que Andrés no está montado en un GT3 Evo, en porque teoría están él es un piloto que tiene todas las condiciones para andar dándose de tú a tú con cualquiera de con los cualquiera pilotos de ellos, sí, top, sí, como Juan Diego, Sebastián, sí, Marchén, en fin, el Trinitario, que es definitivamente un fenómeno,
un piloto que yo realmente admiro, la familia, el equipo, han venido a dar un espectáculo a todo Centroamérica, Correcto. Sí. no hay duda. Ahora, esto se va a poner mejor cada día y en estas 3 horas va a haber incluso eso, va a haber, ahí se van a abrir un montón de puertas Correcto. Entonces, ya, y ahí el automovilismo va a subir 2 o 3 escalones para la próxima fecha, esa es la idea. porque la calidad de carros que usted va a ver el domingo ahí, usted va a ver los carros de última generación, Sí, así, de última generación, Lamborghinis, Ferraris, Porsches, McLaren, McLaren, está Mercedes. O sea, Mercedes, estamos hablando de, sí, no estamos hablando de carros Porsche. hechizos, no, No, son carros de son, la son fábrica, pura sangre. son carros que son desarrollados por las Sí, fábricas, sí, solo para correr, sí. O sea, donde ahí ya no hay nada que inventar. para ver esto hay que ir a Estados Unidos Ahí lo que o a usted Europa. necesita es equipo, equipo de mantenimiento, mecánicos y Estrategia piloto, y estrategia. y estrategia y Sí, pilotos. porque acuérdense que usted tiene en su familia un ganador de las 3 horas de Costa Rica. Perdón, Usted tiene un ganador en la familia suya de las 3 horas de Costa Rica. David ganó las 3 horas de Costa Rica el año antepasado, con el CTCC en la el categoría año junior. antepasado. O sea, Sí. No, no, llegó. lo tenemos claro y justamente ayer estuve en una reunión con mi nieto Ujú. hablando ya de la estrategia para las 3 horas y Corriendo solo, justamente ¿verdad? Corriendo solo. perdón, Él corrió solo. él corrió Él solo corrió en solo. un carro que es muy desgastante. Pero vea, o sea, que como usted bien dijo, o sea, lo importante es llegar. Él llegó, él mantuvo, él usó un ritmo, no tuvo errores, No era el más rápido, no era el más pero rápido. llegó. No, no, y le voy a hablar de algo y muy interesante, que es una de las experiencias que yo he tenido con las 3 horas. Yo creo que yo gané unas 3 horas, no me acuerdo cuándo fue, pero sí creo que gané unas. Ahora, yo me acuerdo en unas 3 horas de Costa Rica, cuando Carlos Hernández, Carlos el Hernández, sí. papá de Diego En el Hernández, Corvette era, creo. en un Corvette, Sí, sí, era sí. el carro más lento de todos Sí, y ganó las tres y ganó horas. las tres ¿Y por horas. qué las ganó? Porque agarró un ritmo, un ritmo, un ritmo, un ritmo, un ritmo. No estresó el carro, no se estresó él, no tomó riesgos y llegó a la meta. Y así es como se ganan Sí, las carreras de carros en todo el mundo. sí. Aparte también, acuérdese, Carlos, que Lo usted más tiene, importante es llegar a la sí, meta, usted llegar a la tiene bandera. 2 hits de hora y 15. O sea, esta carrera son 2 hits o 2 carreras de 1 hora y 15 minutos, con una ventana obligatoria, una apertura de ventana para parada obligatoria en el minuto 20, del minuto 20 al minuto 30. O sea, el primer piloto, si para a los 20 minutos, el segundo piloto tiene 50 minutos de carrera para, para recuperar la posición o hacer la carrera que quiera. Viceversa si lo hace diferente y si para más tarde y sale más. Entonces yo creo que la estrategia, la condición física, también el estar tranquilo y que el auto funcione, es necesario para Sí, ganar las bueno, 3 horas. en las carreras de carros hay que tener una cosa muy clara. Primero, es un deporte que sí, tiene un enemigo número uno, es muy caro. Sí, Segundo, muchas veces usted puede tener el mejor auto, puede ser el más rápido, pero a lo mejor le pasa lo que nos ha pasado a todos en alguna ocasión, que usted se queda faltando 2 vueltas para terminar la carrera por un tornillo que vale $10 sí. y tal vez se gastó 15 o $20,000 en una carrera. Eso pasa. Sí, ¿no? Y seguirá Y es pasando. muy ingrato, pero esa Sí, es la realidad. sí. Y No, usted no. lo ve no en esta competencia, lo ve en todo el mundo, aún en Fórmula 1. No, En no. más de una ocasión un Fórmula 1 que vale, no sé, $10 millones un carro de esos. Y se queda botado por una estupidez. No, no, estamos de acuerdo. Y creo yo que también eso es parte del Entonces automovilismo. yo, para terminar, lo que le puedo decir es, primero, yo diría que vale la pena, Eduardo, que en algún momento hagamos un foro entre amigos, personas que les interesa que esto crezca y que cada día el automovilismo esté mejor aquí y en todo Centroamérica y en el Caribe. Pero para terminar, yo lo que le puedo decir es que, bueno, primero, invitar al público a que venga el domingo a deleitarse
tal vez de uno de los mejores eventos de Centroamérica. Sí, Así es. los mejores autos. Yo diría que me atrevo a decir lo que va a ser uno de los mejores porque ahí van a estar los mejores pilotos y los mejores carros. Tercero, es un día para disfrutar en familia. Yo fui el que cambié la fecha de las 3 horas de Costa Rica. Yo me acuerdo cuando yo le dije a Gustavo Pacheco, que era mi gerente, mira, no vamos a hacer las 3 horas de Costa Rica ni en enero, ni en febrero, ni nada. Las vamos a hacer en diciembre. Sí. Pues usted está loco, me dice. Digo, vea, se van a hacer las 3 horas en Costa Rica en el mes de diciembre. No, porque aquí lo tuvo que hacer y fue un éxito. Sigue siendo un éxito. Y sigue siendo un éxito. Es correcto. Porque en diciembre, parece mentira, pero nosotros, los latinos especialmente, el mes de diciembre es un mes donde usted, desde que empieza el 1 de diciembre, usted ya empieza a respirar alegría. Usted tiene es como que le pongan una inyección donde todo lo que está mal se Se acaba acaba. y donde la gente sonríe y donde la gente realmente disfruta cada momento. El mes de diciembre es bendecido, Sí, no solamente porque es el nacimiento de nuestro Creador, sino porque es la fecha en que, no sé, pareciera como que todos volvemos a nacer. sí, aparte de eso, acuérdense que Costa Rica es las 3 horas de Costa Rica, el tope, la vuelta ciclística, las Exacto. fiestas de Sí, sí, Zapote, o sea, es un mes de, y ya era, desde el 1 de diciembre ya la gente prácticamente no y eran trabaja, esas las o trabaja, pero trabaja, yo diría, bueno, en un ambiente como que se siente motivado, y esa motivación es lo que necesita el ser humano para ser feliz. bueno, pues Y entonces yo creo que eso es lo que la, tenemos la- que la- invitar a la gente a que venga a pasar un domingo feliz, perfecto. que Así que, además el automovilismo tiene otra ventaja, que usted lo puede celebrar en familia. Ahí puede llevar desde el niñito de 2 años hasta el anciano de 80, 90 años como yo. O sea, no hay problema, no, no, no hay problema, no hay límite. está muy claro, Y las eso tres, es ese fue siempre mi interés, que el automovilismo fuera un lugar donde venga la familia a recrearse con sus hijos, con sus amigos, en fin, con el abuelo, con la abuela. Ve sí, aquí no, yo, por ejemplo, sí, yo voy a ir a correr con el con mi nieto, nieto. sí, me parece ¿Ok? muy bien, Y sí, para mí eso es lo mejor que Dios me ha regalado. sí. Poder, ya que no tuve un hijo, pero ya ahí tengo un nieto. Incluso es hasta más, creo que, creo que tiene más valor, Sí, porque es como una segunda dimensión. y otra, Y sí. ahí tengo ahora más nietos que posiblemente los voy a meter también, porque ya yo en algún momento tengo que retirarme. Todavía no sé cuándo. No lo sé, No son las últimas 3 horas. perdón. No son las últimas 3 horas estas. No, No. o sea, las 3 horas yo creo que me las voy a echar hasta cuando ya no me pueda montar al auto. Pero, de ahí es como le digo, es un privilegio y yo creo que mientras que Dios me dé vida, yo voy a seguir siempre tratando de promover el deporte porque sé el beneficio que tiene, especialmente para la gente joven. No, no, mire, Carlos, me queda muy claro, 7 de diciembre, 3 horas de Costa Rica, en el mes de la felicidad. En vez de la felicidad. Vamos todos a Exacto, disfrutar ahí, con el automovilismo de primer nivel en el mejor evento de Centroamérica, como usted lo ha dicho. Le tomo la palabra para organizar un foro y hablar de automovilismo. Cuente conmigo para cualquier proyecto de automovilismo bueno, que venga. igual. Y quiero aprovechar en nombre de todo el automovilismo de Costa Rica, agradecerle a través mío todo su esfuerzo y todo el apoyo que le ha dado al automovilismo, porque sin usted nosotros no estaríamos donde estamos. Bueno, muchas gracias. Se No, hace no, lo que se puede. muchísimas gracias Siempre queda uno debiendo, dicen. no, pero usted no, usted tiene crédito. Así que muchas gracias, Carlos, por la entrevista, la conversación. Esperamos verlo en el podium de las 3 horas de Costa Rica. Ya Ojalá. se subió en el ¿Por qué podium no? de El Salvador, así que viene de podio en podium, no ha dejado Tengo de que, subirse tengo, al podium. bueno, Lo vemos en las 3 horas. Esperamos que el evento sea un éxito y pues muy agradecido de habernos acompañado el día de hoy. con gusto, con gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Y buenas tardes a todos. Ok.